Buenas tardes para todos. Y bueno, es un día por demás especial, sea cual sea tu manera de vivirlo, si lo haces desde la religiosidad, si lo haces desde la celebración, el espíritu tradicional, lo ritual. Siempre es especial esta fecha y nos agarra parados de distinta manera. Algunos tumbados, otros levantándose, otros por caer. Entonces siempre son fechas en las que no sé, hay que ir como con pie de plomo. Y pónganse en el lugar de quienes hablamos a un país entero a través de los medios de comunicación. Ser conscientes de que estás llegando a casas donde se están viviendo situaciones tan pero tan diferentes. En algunas todo es divino, el arbolito de Navidad, los regalitos, la familia unida. Y en otros, por ejemplo, una persona que está internada en este momento con una enfermedad en Casa de Galicia no sabe qué va a pasar, si lo van a mover, si se va a quedar. Gente con el trabajo pendiendo de un hilo, gente sin trabajo. Venimos de un año bastante complejo. Y gente que, bueno, tiene esa capacidad o esa resiliencia para sobreponerse a todo y está con buena actitud en estas fechas. Entonces, uno realmente no sabe qué decir para poder contemplar todas las sensibilidades. Por supuesto que desde nuestro lugar los deseos siempre van a ser los mejores. Pero antes de llegar a esos momentos de desearnos cosas lindas, bueno, tenemos que trabajar, porque hoy también se trabaja. Y haciendo referencia justamente a las distintas realidades que vive el país y nuestra gente, vamos a empezar con este tema que tiene que ver con, algunos entienden la crónica de una muerte anunciada, esta decisión judicial que establece el cese de actividades en Casa de Galicia y que generó una ola de polémicas y cuestionamientos importantes, sobre todo de incertidumbres, ¿no? Repasemos la crónica. La mutualista se encontraba en medio de la intervención que llevaba adelante la Liga de Defensa Comercial por la crítica situación económica financiera. Se notificó al Ministerio de Salud Pública a efectos de que disponga lo necesario para la atención de los usuarios, de acuerdo a la sentencia a la que accedió Telemundo. El fallo judicial resolvió intimar al Ministerio de Salud Pública con plazo de 48 horas a que se entregue a la sindicatura copia de los informes elaborados por las personas que llevaron adelante la última intervención administrativa del Ministerio en la mutualista. El fallo judicial indica que no hubo una adecuada colaboración del máximo órgano de Contralor y fiscalización del sistema de salud. En la resolución, la justicia critica una falta de colaboración suficiente del Ministerio de Salud Pública, que dejó a la intervención judicial trabajando a ciegas. Hubiera sido posible obtener un camino hacia el cese de forma menos abrupta y que no impactara en la atención de los usuarios, así como en la situación laboral de los trabajadores, si se hubiera contado con la colaboración del Estado, agregaron. De acuerdo al fallo, el informe de la sindicatura muestra que la situación económica financiera de Casa de Galicia es de extrema gravedad y se arrastra desde hace 18 años. Sin dudas, es una agonía empresarial en una duración temporal absolutamente inusitada, manifiesta. Bien, y aclarar que desde tempranas horas están anunciando por parte de las autoridades el mantener la calma, el transmitir a los usuarios que no van a tener inconvenientes, que los servicios se les van a seguir prestando, pero hay que estar en el lugar también, ¿no? En fin, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es tu análisis, Pepe? Y mirá, el año que viene va a ser 30 años de periodismo en forma ininterrumpida y de este tipo de situaciones vengo cubriéndolas desde hace 30 años. Y siempre lo que vos decías, la crónica de una muerte anunciada, a veces con el cambio de nombre, con un parche, pero la situación sigue siendo crónica. Y eso creo que es lo preocupante. Un torniquete, un parche te puede salvar la vida, pero no va al tema de fondo. Y creo que acá esos parches no han servido realmente para paliar la situación. El fallo judicial a mí en lo técnico me supera, lo he leído, pero veo que habla de jurisprudencia básicamente para atender, por ejemplo, el tema de los acreedores. Pero me parece que hay dos temas puntuales sobre los que hay que actuar en forma inmediata, que es la prestación de los servicios para todos los socios y las fuentes de trabajo de todos los trabajadores de la institución. Por otra parte, desde hace tiempo las cápitas que mes a mes se nos descuentan y van a las distintas instituciones llegan en forma religiosa, es decir, que ahí hay una mala gestión, porque dinero hay. Nadie puede... ¿Pero hace cuánto viene una mala gestión entonces? Bueno, se hablaba de 18 años, imagínate. Entonces, una mala gestión que permite que pasen 18 años,
ahí tenemos un problema serio. Pero hay un crónico. fallo judicial muy crítico con el Ministerio de Salud Pública. Sí, yo por eso te digo, el fallo a mí me cuesta interpretarlo. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública ahí puede haber tenido una actuación no del todo acorde a lo que se esperaba, pero me parece que no tiene nada que ver con la situación que venía arrastrando la institución y otras instituciones desde hace muchísimos años. Es cierto que es de alguna manera la policía sanitaria del Ministerio de Salud Pública y que debe actuar como lo hace el Banco Central con las instituciones financieras. Son órganos rectores de vigilancia, de contralor. ¿Puede haber ahí un inconveniente? Puede haber. Ahora, no podemos escapar a una muy mala gestión que es la que determina que lleguemos a esta situación un 24 de diciembre, una fecha que nadie obviamente quiere que se produzcan este tipo de situaciones, pero me parece que lo importante acá es atender, insisto, a los socios de la institución y al personal que seguramente algún puesto de trabajo se va a perder, serán absorbidos por otras instituciones. Nadie puede no poner en este análisis el impacto que ha tenido la pandemia. Eso es inevitable. Sí, pero si viene de tan atrás, tampoco se puede responsabilizar a la pandemia. Exacto. Así que a mí me parece el impacto que va a tener esta redistribución, que es lógica que tiene que ocurrir, en todo el sistema integrado de salud. Sí, sí. Porque hoy ya las mutualistas están muy complicadas. Están complicadas, ¿no? yo creo que amerita... Pedís hora y te dan para dentro de no sé cuánto. Sí, sí. O sea, creo que amerita una mirada a fondo importante. del tema. Pero básicamente creo que lo que tenemos acá es un caso de muy mala gestión. ¿Cómo lo ves tú? Vale. Bueno, primero me resultan desoladoras las imágenes de los trabajadores cuando conocieron el fallo. Me imagino lo que debe sentir esa gente que hace en algunos casos 30 y pico de años que trabajan. Escuchaba ayer en alguna entrevista y la verdad que es terrible y además el momento es mucho peor todavía. Yo creo que la situación de Casa de Galicia no la desconocía nadie. Cada cierta cantidad de tiempo vuelve a estar arriba de la mesa. Casa de Galicia tuvo una caída en un momento de sus afiliados que disminuyó estrepitosamente. Que me acuerdo que estuvo arriba de la mesa una discusión de qué iba a pasar con ellos, de que en realidad ya no tenía solvencia económica, pero bueno, siguió adelante. Creo que el control por parte del Ministerio de Salud Pública evidentemente no fue eficiente porque acá hay un claro problema de gestión de una empresa, porque las mutualistas en realidad son empresas que están totalmente mal manejadas, pero esos dineros en realidad los vuelca el Estado, que es lo que decía Pepe, lo que pagan por las cápitas por cada uno de nosotros. Creo que en realidad también se cometieron errores estratégicos. En realidad, cuando iba a intervenir el Ministerio de Salud Pública, yo creo que fue un error estratégico rechazar esa intervención y que terminara en manos de la justicia con este resultado. Yo por lo menos entiendo que ahí... que además alegan no haber podido trabajar como corresponde por falta de información brindada, falta de colaboración de la cartera. A ver, en acá realidad siempre se lava las manos todo el mundo, el ¿no? Ministerio de Salud Pública se retira en realidad porque se le pide que se retire también, ¿no? O sea, entonces, yo creo que ahí se cometió un error en este proceso que quizá hoy no estaríamos hablando de esto si el Ministerio de Salud Pública en aquel momento hubiera tomado la situación en sus manos. Por el otro lado, creo que habría que poner arriba de la mesa. Yo creo que todas las mutualistas están, o muchas de las mutualistas ya tienen demasiados afiliados y no pueden cumplir con ellos. Exacto. Creo que habría que pensar si hoy no es necesaria una estatización de esta mutualista. Creo que en realidad habría que pensar si esto no se tiene que hacer cargo ACE y ver cómo lo lleva adelante, por lo menos creo que por un tiempo o quizás Imagínate vos socia de Casa de Galicia de toda la vida. Exactamente. ¿Qué pensás? Yo creo que es mucho peor que termines en una mutualista que está desbordada a que en realidad se haga cargo el Ministerio de Salud Pública, se haga cargo ACE. De hecho, hasta ayer se estaba hablando de esta idea que tiene el gobierno o el presidente planteaba lo de el nuevo hospital de clínicas. Capaz que es un lugar para pensarlo, ¿no? Acá ya hay una infraestructura instalada, nadie duda de la calidad de la infraestructura que tiene. De hecho, Casa de Galicia... El IMAE va a seguir funcionando, exactamente. Eso ya lo dijeron. Entonces creo que se podrían barajar varias posibilidades, pero bueno, creo que no le va a hacer bien a sus afiliados el hecho de que los redistribuyan quizá a mutualistas que estén colapsadas ya, ¿no? Porque todos sabemos que lo que vos decías, Victoria, a veces tenés que esperar un montón de meses y tienen más afiliados de los que pueden atender. Sí. En realidad nunca hemos hecho una evaluación tiene un montón de fortalezas el sistema integrado de salud, pero tiene otras debilidades a las que no le hemos hincado el diente, tampoco era el momento en plena pandemia, pero hoy va a saltar, con el tema de Casa de Galicia, en el futuro próximo, sin duda que va a saltar. ¿Por acá?
Bueno, vos dijiste hoy crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y de alguna manera esto se veía venir, que venía ya complicado. En la administración anterior se le otorgó un préstamo de 20 millones de dólares, me parece que un crédito completamente irresponsable, porque no tenía forma de resolver el tema. A mí lo primero y principal es, Casa de Galicia tiene unos 1.800 empleados y 42.000 socios. Hoy los 42.000 socios tienen posibilidad de ser atendidos absolutamente, están siendo atendidos. Hoy en Casa de Galicia están funcionando los médicos, está trabajando todo. Los 1.800 empleados por ahora están, se hizo cargo ACE y por ahora está siendo gestionado por ACE. Hay alguna posibilidad aparentemente que pueda haber alguna modificación que pase a manos privadas, en fin, eso hay versiones de todo tipo. Pero hoy están trabajando, es decir, porque la parte más dolorosa, ¿no? Son, Victoria, tú lo dijiste al principio, son los empleados que se quedan sin trabajo un 23 de diciembre, es espantoso, y la incertidumbre que pueden tener quienes están o hospitalizados o con tratamientos vigentes o con fechas para el médico la semana que viene, toda esa incertidumbre que puede generar. Pero por ese lado hay control por parte de ACE. Cipriani ha dicho que ACE tiene las capacidades suficientes como para gestionar esto. Esperemos que siga todo transparente. Esta situación yo digo que tampoco es nueva. En 20 años llevamos, Pepe decía 30 años, tengo un montón de estas. En 20 años yo saqué cuenta de 10, por ejemplo. En el 2000, Uruguay-España. En el 2001, la MIDU. En el 2002, Oca Larguero. En el 2004, CIMA. En el 2009, Impasa. En el 2007, el Hospital Español. En 2011, Gremca. En 2012, Hospital Italiano. Y en 2021, ahora en abril, Comet de 33. Son 10. 9 más Casa de Galicia ahora, 10 en 20 años. O sea, cada 2 años, ¡pum!, cae uno. Y en ningún momento, por eso a mí me parece que no hay que dramatizar demasiado, en ningún momento quedó nadie sin atender. En todos los casos se resolvió y lo resolvió el mercado. Lo resolvió el propio mercado. Estas que cayeron fueron absorbidas por otras, que es como se resuelven las cosas en una economía de libre mercado como tenemos en el Uruguay. Y no hay que esperar otra cosa. Por eso a mí yo empiezo a temblar cuando Valeria habla, no sería momento de una estatización. Por Dios, más Estado no, es mi punto de vista. Más Estado no, esto lo va a resolver el mercado. Hay 42.000 personas que no se van a quedar sin mutualista porque hay una enorme cantidad de mutualistas más que van a absorber y van a recibirlos felices de que vengan y recibir esas cápitas, que para algo hicieron campaña todo este año para cuando se abrió el corralito tratar de captar más socios. O sea, esos socios van a integrarse al sistema de otra manera. Pero va a ser dinero para la mutualista. Ahora, desde la perspectiva de la atención de salud para el socio, para el paciente. ¿Cuál es el problema? Si ya hoy es un lío. No, pero hoy es un lío. No tiene por qué ser más lío cuando la mutualista... Más gente. Cuando la mutualista tiene más plata, más invierte y mejor atiende. Pero así lo resuelve, pero no hay otra forma de resolver el problema. Yo lo único que, más allá de eso, mencionar, creo que lo dijeron ambos, tanto Pepe como Valeria, obviamente esto es una gestión desastrosa, es producto de una gestión desastrosa. Y la gestión desastrosa no es que nació con Alberto Iglesias, pero Alberto Iglesias presidiendo el directorio de Casa de Galicia, la verdad, que aparentemente y sin aparentemente dejó mucho que desear. El crédito de 20 millones de dólares se fumó entre las manos, se fue. El fideicomiso se desapareció. Yo tengo entendido que la plata del fideicomiso se aplicó para cualquier otra cosa menos para lo que había sido prevista. Venían elecciones, tenían que invertir para ser reelecto en la presidencia del directorio. Se usaron mal los fondos, se llamó a concurso. En el medio del concurso vino la intervención del Ejecutivo. El Ejecutivo, la intervención del Gobierno, del Ministerio de Salud Pública. En el medio la FUS critica de que el Ministerio de Salud Pública intervino. Dice, ¿cómo va a intervenir? Entonces toma la justicia. Entonces la FUS dice, no, la justicia no, que intervenga el Ministerio. ¿Pero cómo? ¿No estabas diciendo? Porque y hoy la FUS lo que responsabiliza al Ministerio. No, sí, pero primero criticó la intervención. Sí. Entonces vino la intervención judicial. La verdad que es muy... Después criticó la intervención judicial. Entonces vino el Ministerio. Y después
vinieron los síndicos. Y entonces después criticó a los síndicos, dice que vuelva al ministerio. ¿Pero cómo? Vos no pedías que vuelva. Sí. Entonces, lo que yo quiero decir es que quienes tenían que haber sido parte de la solución fueron todos parte del problema. No digo los trabajadores porque no tengo nada que decir, pero la FUS fue parte del problema y el directorio de Casa Galicia fue parte del problema. No sé el ministerio, porque aparentemente, y ahí se nos queman los papeles, a mí también, con el fallo judicial, porque yo nunca vi, no tengo tanta experiencia, pero no vi un fallo judicial, como dice el ministro Salinas, con tanto nivel de adjetivos, adjetivización. Y de valoración de conducta. De valoración de conducta y responsabilizando al ministerio y tirándole Es la extraño pelota. eso, Yo no sé si esto es común o no, diciendo que o cómo habría sido la situación si hubieran... la falta de colaboración... ejercicio. La falta de colaboración del Ministerio de Salud Pública y una cantidad de cosas que yo no sé. Eso, el que determinó sacar para afuera del Ministerio. Por eso, pero en el fallo judicial. No, puede poner cualquier cosa en el fallo. Bueno, por eso, pero es la pregunta. Es normal un fallo, vos, si es abogado, es normal que un fallo judicial haga una hipótesis, porque hace hipótesis. Esto es así. Para hacer una pequeña breve síntesis, porque no quiero ser reiterativo, ya en el 2014 el Sindicato Médico del Uruguay denunció irregularidades de aquella administración y la tildó de corrupción. Vamos a entendernos. Que tenían un sobrecosto de los gastos de entre el 10 y el 12% con respecto al resto de las mutualistas, que gente que estaba cerca de la comisión directiva ingresaba a la mutualista. O sea que esto debe haberse intervenido mucho antes. Cuando tenían 55.000 socios y perdieron en 5 años 5 o 6.000 socios y no hicieron absolutamente nada. En el 2015 pidieron un fideicomiso, ni siquiera pagaron absolutamente nada. En el 2019, lo que dice Fernando, otro fideicomiso más, no cumplieron con las expectativas. Fines del 2019, una deuda monstruosa con el Banco de Previsión Social que chequearon para adelante, los cheques no se cubrieron, tuvieron que hacer un acuerdo con el BPS, o sea que esto se venía sosteniendo producto de el Ministerio de Salud Pública de aquel momento miraba para un costado y por supuesto esta administración cuando ingresa en el 2020 con una plena pandemia no va a intervenir una mutualista de estas características, después veremos. Pero cuando vino el después veremos, le explotó una bomba en la cara y se dieron cuenta de esto. Porque ¿qué es lo que sucedió? Acá se perdió un 20% de los socios en aproximadamente unos 6, 7 años. Y nunca ninguna comisión directiva hizo absolutamente nada para revertir esa situación. Porque los mutualistas ganan de los socios que tienen. Es clarito, 2 más 2 es 4 en todas las escuelas del país. ¿Está bien? Entonces, toda esta serie de irregularidades... Había corralito y nadie podía moverse. Bueno, está bien. No, pero puede ser una campaña... Captar socios era dificilísimo. Bueno, llamale H, pero haces algo. No, me voy para mi casa. Si no puedo, me voy para mi casa. Pero el corralito también es parte del pero problema. si yo no puedo manejarlo, me voy para mi casa. Entonces, si vos venís con una administración que es pésima, con un déficit extraordinario, que las administraciones anteriores nada hicieron sobre esto y de repente pedían plata a Galicia o hacían vericuetos, autorizaban fideicomisos y demás, y a vos te explota esta bomba en la cara. Lo que hizo el Ministerio de Salud Pública, le dijo, no, señores, esto no va más. Ustedes no pueden seguir para adelante porque vienen de 6 balances negativos. No es 1, son 6. Yo voy para atrás y todos los años es negativo. ¿Cómo te voy a dar 12 millones de dólares? No te lo puedo utilizar. Voy a intervenirlo. Y lo voy a intervenir por un año. Para ver si lo podemos solucionar. Porque intervenciones del Ministerio de Salud Pública en mutualistas ya han habido. Ya han habido. Es más, Valeria me podrá corregir, que propios funcionarios de la FUS en otros momentos solicitaban las intervenciones del Ministerio de Salud Pública para otras situaciones similares a estas. Y se dieron, porque es una posibilidad de poder salvar la situación. ¿Qué es lo que pasa acá? Y ahí viene el problema y ese cruce que hay, que se tiran bombas para un lado y para el otro. Cuando interviene el Ministerio de Salud Pública, la directiva de Casa de Galicia solicita el concordato. Solicita el concordato. No fue el Ministerio de Salud Pública que pidió el concordato. Quizá tenía la obligación de solicitarlo porque era un concordato que vos tenés 2 formas de pedirlo. Un concordato voluntario y un concordato de acreedores. El voluntario es el que pido yo cuando me doy cuenta que dentro de 30 días no puedo pagar, muy a grosso modo esto, ¿no? No puedo pagar mis obligaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juez de concurso, con buen criterio o por lo menos objetivamente, dice no puede haber 2 intervenciones. Interviene la sindicatura que nosotros vamos a nombrar porque solicitaron el concordato y yo tengo obligación de mandar una judicatura, pero no pueden haber 2 interventores. ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública después de 12 días cuando recibe esa orden? Dice, bueno, está bien. Si la justicia me dice que yo no puedo estar, me voy. ¿Qué voy a hacer? Y se fue. Tenemos que hacer una pausa. Dejamos el a partir de ahí para cuando volvamos después de la pausa.
Y durante todas estas administraciones, además, de mala gestión, la FUS, ¿qué hizo o qué dijo? Vamos allá, venimos.